Y creo que es una cita donde se revela con mucha claridad el discurso Foucaultiano sobre lo que está oculto como poder en el discurso, ¿no? Es decir, toda esta obsesión que de pronto marcó la obra de Foucault, que es tan importante obviamente para teorizar la sexualidad, los discursos sobre la sexualidad, desde los planos discursivos, desde las prácticas discursivas. En cambio, la cita de Preciado apunta quizá en otro sentido, pero me llama mucho la atención lo que Preciado anota. Dice, ya no hay una base natural, mujer, gay, etcétera, que pueda legitimar la acción política. Lo que importa no es la diferencia sexual o la diferencia de las homosexuales, sino las multitudes queer, la multitud de cuerpos, cuerpos transgénero, cuerpos sin pene, bolleras lobo, cyborgs, femmes bach, maricas lesbianas. La multitud sexual aparece como el sujeto posible de la política queer. Yo diría, hay efectivamente una ruptura, hay un cambio de matriz epistémica entre la primera y la segunda idea. Particularmente me parece que no. Yo no estoy negando que en América Latina haya emergentes pensamientos sobre sexualidad y corporalidad, pero yo plantearía que estamos todavía demasiado ordenados, demasiado marcados por un pensamiento europeo que, si bien adopta ciertas tonalidades locales, todavía sigue lamentablemente siendo un poco extraño, diría yo, a nuestras propias luchas. Para finalizar, yo diría, yo quisiera saltarme varias de estas, irme quizá a una que dice principios de un nuevo paradigma. Si podemos pasar, ahí está bien. Yo lo que venía a proponerles quizá, ya para finalizar mi presentación, era qué nuevo paradigma, qué nuevas miradas de pronto debemos buscar, o desde dónde debemos enunciar nuestros discursos, o debemos quizá canalizar nuestras luchas. A mí me parece que hay la necesidad de recoger de todas formas ciertos principios. Uno, yo diría, un cierto relativismo limitado. Hay que incorporar los temas de la subjetividad, fuertemente los temas de la subjetividad. A ratos vivimos sociedades bastante legalistas, donde el objetivismo viene marcado como condición sine qua non de la lucha. Yo diría, las subjetividades son un principio de lucha importante. Lo racional, buscar una razón tolerante, una racionalidad tolerante, yo creo que no basta. Creo que hay que buscar cómo construir una razón sensible frente a los otros, cómo reinsertar el tema de las alteridades, por ejemplo. Bourdieu podría darnos una lección. Hoy en la mañana mismo estaba trabajando este tema en clase, cómo comprender al otro. A mí me parece que muchas de las estrategias que inclusive están adoptando algunos gobiernos progresistas, algunas administraciones políticas progresistas de tolerancia para la convivencia social, todavía se enmarcan mucho en una racionalidad muy fría. Yo creo que temas como la sexualidad y los cuerpos, la corporalidad, no son temas fríos, todo lo contrario. La segunda cosa, la inclusión de los campos de la cultura y la comunicación en el análisis de la sexualidad. Tercero, investigar y trabajar desde el análisis de los discursos, las imágenes, los imaginarios, las representaciones culturales que existen no solo en los medios masivos, sino en las industrias culturales, y que trabajan de manera concomitante en ambos casos. Cuarto, la resignificación y el papel activo del sujeto en la recepción mediática. Yo pensaba, ¿por qué no volver a plantear temas de educomunicación renovada, ¿no? Quizá con la versión clásica de la educomunicación, para generar procesos de recepción activa y crítica, sobre todo en relación con los contenidos de los medios de comunicación y de las industrias culturales. A mí me parecería interesantísimo, por ejemplo, una campaña de ese tipo a nivel de los colegios, a nivel de los jóvenes, e insertarnos dentro de los procesos de formación ciudadana. Si no, uno dice, al final se privilegian los procesos de formación ciudadana temas bastante formales vinculados con la Constitución, la ley, el Estado, la política, la ciudadanía, etcétera. Pero estas otras ciudadanías molestas, un poco extrañas, que desestabilizan de alguna manera ejercicios más autoritarios del poder, se dejan de lado. Y por último, a nivel académico, que es en el campo en el que yo me manejo, teorías que nos permitan salir del atolladero positivista, ¿no? Hay una cantidad de autores, Foucault, Bourdieu, Giddens, Butler, Haraway, etcétera, sumados obviamente a estos incipientes autores que desde Latinoamérica están pensando los temas de la sexualidad. Como ustedes verán, no
no he traído insumos, digamos, sobre una mirada panorámica regional de la comunicación sobre las demandas LGBT, sino más bien una reflexión sobre la necesidad efectivamente de efectuar ciertas rupturas, ciertos giros, ciertos cortes, y de incorporar determinadas temáticas, tópicos, problemáticas a la lucha política. Y para concluir, creo que la política cultural de las sexualidades y del cuerpo, que es un poco, digamos, el campo en el que creo que hay que moverse en esta lucha, debe incluir dos visiones de las políticas culturales. Una visión más vinculada hacia la que manejan la definición de política cultural como la de los movimientos sociales imponiendo sus demandas y visibilizando sus conflictos a nivel de la sociedad en su conjunto, la una, es decir, una lucha desde abajo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde el movimiento de personas organizadas, y por el otro lado también desde la parte más institucional, es decir, hay que crear institucionalidad en este país. Y no se puede renunciar a eso. A mí me parece que toda lucha que se queda simplemente en los márgenes, en la periferia, esa lucha que pretende ser transgresora sin salir de lo subterráneo, finalmente yo creo que termina siendo limitada. Creo que también hay que dar la pelea y hay que dar la lucha a nivel de las instituciones y a nivel de las normas y las reglas de juego. Entonces a mí me parece que juntando quizá esas dos definiciones de políticas culturales, creo que podemos quizá pensar en aunar fuerzas y pensar en estrategias quizá más concretas que nos permitan avanzar en alianzas quizá con otros grupos sociales que están peleando por cuestiones raciales, por cuestiones de clase social, por cuestiones de género, etcétera, etcétera. Esas básicamente son algunas de las ideas que había preparado para compartir con ustedes. Muchas gracias.